Ahí Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí. Bueno, Ahora perfecto. sí. Yo prefiero que no estén muteados ustedes para que podamos charlar, porque esa es un poco la idea, no que me estén escuchando y aburriéndose y durmiéndose, sino que podamos compartir incluso si tienen experiencias. Entonces, em, si les muestro esa imagen, yo les puedo decir que yo lo jugaba, porque donde vivía eran todos varones y yo, entonces aprendí a jugar a la bolita. Al yo-yo seguro que también, muchos de las que están y los que están acá lo habrán jugado, y el Monopoly probablemente también, porque apareció cuando era adolescente, pero también se sigue jugando, es un juego que se sigue jugando. Y si les muestro esta imagen, seguramente les recordará a muchas y a muchos la adolescencia. En nuestra adolescencia aparecieron estas máquinas. Yo recuerdo que era la época en la que estaba en el colegio secundario. Y si les muestro esta imagen, ¿cuántos de ustedes la reconocen? También. Sí, también la reconozco. ¿Pero por qué la reconocen? Mario. Y ¿Porque porque lo se jugaba jugaron? se jugaba así en la Se computadora. jugaba, Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y este? también porque mis hijos juegan. Ah, pero ya no porque lo jugás vos, sino porque No, lo Yo lo jugaron jugaba, tus hijos. yo lo Exacto. claro, jugaba y mucho. Y el este, La- Fortnite también mis hijos. perfecto. Entonces, hay juegos y existieron juegos a lo largo de toda nuestra vida y va a haber cada vez más, nada más que los juegos van variando y son diferentes de los que nosotros jugábamos en nuestra infancia y adolescencia a los que juegan nuestros hijos en yo tengo un hijo adolescente, distinto de lo que juega mi hijo. Incluso el Fortnite lo dejó de jugar 2 años, ahora volvió a jugarlo, está jugando otros juegos completamente diferentes. Entonces, cuando comenzamos a hablar de gamificación, tenemos que pensar en el juego y en lo que es jugar, y pensar que el juego es esto, ¿no? Es un sistema en el cual los jugadores lo que hacen es involucrarse en un desafío que es abstracto, pero que ese desafío tiene reglas, puede ser interactivo, tiene retroalimentación, sobre todo los juegos que hay ahora tienen retroalimentación, hay etapas que hay que superar, hay desafíos, hay retos, hay un montón de cosas, con un resultado que puede ser cuantificable. Cuando jugábamos a la rayuela teníamos que llegar hasta determinado lugar sin pisar la raya, sin hacer un montón de cosas que si hacíamos perdíamos, ¿verdad? Y ahora los que juegan los juegos online o en distintos sistemas, como la Xbox, como la Play, etcétera, van superando determinadas etapas, ¿verdad? Y todo eso lo que lleva además es a que haya o exista una reacción emocional, porque ¿por qué jugamos? ¿Por qué juegan ustedes? Para divertirse, para pasarla bien. Para Para ganar, divertirse y para ganar, para para ganar. pasarla bien, para ganar. Sí, Juan Carlos, seguro que vos jugás para ganar, estoy segura. Entonces, cuando uno juega, existen estas 5 Ls, ¿no? Que son la libertad de interpretar el juego dentro del marco de las reglas que ese juego tiene, la libertad de esfuerzo, porque yo puedo hacer más o menos esfuerzo dentro de ese juego, la libertad para adoptar identidades, que eso, cuando se juegan algunos juegos, uno puede tener un avatar, y un avatar puede ser un muñequito así chiquitito, como eran los que usábamos para los juegos de mesa, digamos, o los avatar como existen ahora, que son personalidades, digamos, que están en los juegos. Libertad para experimentar, porque uno se puede equivocar, también libertad para fracasar. Entonces, todo eso es lo que entra dentro de lo que nosotros conocemos como juego. Y a lo largo de la evolución del juego, y han ido evolucionando también las tecnologías relacionadas al juego. Y entonces
ustedes pueden ver de que, así como yo les mostré la evolución desde la Rayuela al Fortnite, existen miles de juegos que han ido evolucionando y las tecnologías han ido acompañando esa evolución del juego y han ido complejizando tal vez algunos juegos. Entonces, nosotros tenemos nuestros estudiantes, que para nuestros estudiantes las tecnologías, y yo esto lo repito siempre, no son una herramienta, las tecnologías para ellos son un ambiente. Entonces, nosotros tenemos que pensarlo desde ese lugar, no desde, la tecnología es fácil para ellos porque son nativos digitales. Sí, está bien, ellos son nativos digitales y son nativos de muchos juegos, pero no son nativos de nuestras plataformas educativas. O sea, nuestras plataformas educativas como el Moodle y todos los campus que nosotros usamos y la tecnología que usamos, aunque la sepamos manejar bien, ellos no son nativos de esas plataformas, sí de la tecnología. Entonces, ahí hay que empezar a pensar esa diferencia. Cuando uno piensa en un aula virtual, puede pensarla de distinta forma. Digamos, esta es o fue una de las aulas virtuales de mi asignatura, donde había una narrativa que decía, usted comienza en esta aula como un estudiante novato, y va a ir a través de poder superar diferentes retos, desafíos y hacer diferentes cosas, va a ir avanzando desde ser un estudiante novato hasta ser un estudiante avanzado de Medicina 3. Entonces uno puede pensar también el aula virtual como un espacio donde puede introducir el juego. Ahora, eso lo podemos hacer porque todos nosotros nos adaptamos a la taxonomía de Bloom, que todos ustedes la deben conocer, donde ayudamos a nuestros estudiantes a ir desarrollando de habilidades de pensamiento inferior a habilidades de pensamiento superior. Y Churches en el 2009 lo que hizo fue una adaptación de la taxonomía de Bloom para la era digital. Y dentro de esa taxonomía, entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que diseñar, construir, planear, que pertenecían a la taxonomía de Bloom original, se puede traducir en programar, animar, bloguear, remezclar, etc. Y así cada uno de los verbos de la taxonomía de Bloom tiene, digamos, una contraparte en la era digital. Entonces, si vamos a pensar objetivos de aprendizaje, y los vamos a pensar en relación a esta taxonomía, bueno, existen esta contraparte en esa taxonomía para la parte digital. Entonces, podemos decir, bueno, a ver, nosotros lo que queremos que ellos hagan sea aplicar, y para eso antes decíamos, bueno, tiene que implementar, tiene que desempeñar, tiene que usar, tiene que ejecutar. Ahora podemos decir, puede jugar en este lugar, puede hacer este juego, y a través de jugar va a estar aplicando algo. Entonces, fíjense que podemos empezar a meter el tema del juego ya en la aplicación, que no es una habilidad de pensamiento inferior, sino más bien se va llegando o va yendo hacia una habilidad de pensamiento de orden superior. Entonces, todos nosotros nos encontramos cuando nos dijeron, bueno, la facultad va a tener un campus virtual y hay cosas que se van a desarrollar en ese campus y demás. Empezamos a pensar qué íbamos a hacer, y seguramente ustedes, como yo y como muchos, empezamos teniendo un aula virtual que podía ser un repositorio, ¿sí? ¿Fue así o no? Sí. Y teníamos estudiantes que, como les dije, si bien para ellos es un ambiente, ellos no eran nativos de esas plataformas educativas. Ellos, si tuvieran que elegir, no van a elegir esas plataformas educativas para entrar a hacer algo. O sea, no tienen elección porque forman parte de nuestros programas o de las actividades que nosotros demandamos que ellos deben hacer.
Entonces, como queremos además que construyan conocimiento, porque eso es lo que nos interesa, digamos, a nosotros, que ellos puedan hacer esa construcción de conocimiento y ellos convertirse en el centro, porque en esta sociedad de conocimiento, para el siglo XXI lo que se demanda de estos estudiantes es que cuenten con habilidades como la de construcción del conocimiento, la capacidad de adaptación, el buscar, organizar y recuperar información, la gestión de la información, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, todas esas cosas para las cuales la verdad es que las plataformas educativas son útiles muchas veces, y no como única cuestión, sino como un complemento de las cosas que podemos hacer en el aula con ellos. ¿Y por qué también son importantes? Porque a través de esas plataformas y utilizando determinadas estrategias en esas plataformas, podemos lograr que ellos hagan lo que no siempre tienen ganas de hacer. Y ese es un problema súper importante para nosotros, porque ¿qué es lo que siempre decimos? No, los estudiantes sí son muy inteligentes, vienen cada vez más inteligentes, pero tienen cada vez menos ganas de hacer cosas y no son como los de antes, no son como nosotros. ¿Cuántas veces ustedes dijeron, estos no son como éramos nosotros cuando estábamos en la universidad? ¿Cuántas? Muchas veces. Sí, Todos los muchas días. veces. Todo el Todos los tiempo, días. sí. Sí. Todo Entonces, el día. nos quejamos mucho de eso, pero en realidad son épocas distintas, son formas de pensar distintas, son formas de vivir distintas, y el problema que tenemos es que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a esto. Entonces, si nosotros los que estamos acá entramos a un aula como esta, enseguida decimos, sí, esta es un aula, un pizarrón, sillas, etcétera, y es un aula donde vamos a encontrar una clase común. Pero si entramos en un entorno diferente, en un entorno como los entornos virtuales en los que estamos, vamos a ver que no vamos a tener una clase común, sino otro tipo de entorno de aprendizaje que puede ser en muchos casos más emocionante y motivador. Eso no significa que sea más emocionante y motivador para todos los estudiantes. O sea, ustedes saben que todos los estudiantes aprenden por distintos caminos, en tiempos diferentes, y entonces lo que uno trata de darles a través del aula virtual y de usar gamificación y demás, es tratar de ayudar a todos aquellos que por ahí el estar en un aula, en la facultad, escuchando 2 horas a un docente hablar, eso no les sirve. Entonces hay algunos a los que no les sirve, claramente es así. Entonces, yo aprendí sobre la gamificación viéndolo a mi hijo jugar. Fue muy desafiante para mí empezar a ver qué era lo que le pasaba a él cuando jugaba y qué era lo que le pasaba cuando tenía que hacer tareas de la escuela. Las tareas de la escuela primaria no eran tan problemáticas porque estaba en una escuela primaria con una pedagogía fuertemente constructivista, pero el colegio secundario ya es distinto porque hay profesores que adhieren a la pedagogía constructivista y otros que son eminentemente conductistas. Entonces, aprendí a ver qué era lo que le pasaba a él en cada una de esas situaciones. Y eso es lo que me llevó también a empezar a mirar otras estrategias que hicieran que los estudiantes estuvieran más motivados, porque esta es otra de las cosas que siempre decimos. No están motivados, no se comprometen, no están comprometidos con la carrera, no están, en nuestro caso, no se comprometen con los pacientes, no se comprometen con una carrera en la cual van a tener que trabajar con personas en el peor momento de la vida de una persona, que es cuando está enferma. O sea, todas esas cosas
que seguro les pasan a ustedes en sus facultades, también nos pasaron a nosotros, o nos pasan a nosotros, y hablamos de que necesitamos buscar estrategias que los motiven y ayuden a comprometerlos. Entonces, la motivación es una de las causas por las cuales se comienza a utilizar la gamificación. Y existen muchísimas, digamos, evidencias sobre por qué el juego mejora el aprendizaje. Pero no solo lo mejora en la escuela primaria o en la escuela secundaria, también lo mejora en la universidad. De hecho, lo que yo les había mostrado aquí, este es un trabajo que se realizó en una universidad. Entonces, hay mucha experiencia sobre el tema de los juegos, en relación a que mejora las habilidades para resolución de problemas, que favorece el pensamiento lógico y crítico, que el componente lúdico del juego los atrae a los estudiantes y los motiva para desarrollar determinadas actividades, los ayuda a desarrollar habilidades sociales y entre muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de gamificación, la gamificación es el uso de mecánicas basadas en juegos, la estética del juego y el pensamiento del juego para motivar la acción y el aprendizaje y resolver problemas. Entonces, todos ustedes en sus facultades, con seguridad, una de las cosas que hacen es tratar de que los estudiantes resuelvan problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a estar como profesores al lado de ellos cuando se reciban, como nadie estuvo al lado nuestro cuando nos recibimos y tuvimos, por ejemplo, nosotros que sentarnos en un consultorio solos o atender solos a un paciente. Entonces, tenemos que ayudarlos a desarrollar esa capacidad de resolver problemas, de buscar la información necesaria para hacer esa resolución. Pero para gamificar no es suficiente aplicar reglas y mecánica de juego en entornos que no son lúdicos, como la universidad. Entonces, gamificar es pensar en un concepto, en transformarlo en una actividad que puede tener elementos de competencia, de cooperación, de exploración, de narración, y que busca que se cumplan determinados objetivos. Entonces, por ejemplo, cuando se realizó la gamificación que les había mostrado al principio, la idea era, bueno, usted es un estudiante novato de Medicina 3, usted va a tener que desarrollar pasar por estos desafíos, estos retos, estos bootcamps, todo lo que contenía el aula virtual en ese momento, y a medida que usted vaya pasando por estos desafíos, va a ir ganando una medalla de oro, una medalla de bronce, una medalla de platino, etc. Y va a lograr ir pasando de ser un estudiante novato a ser un estudiante intermedio a ser un estudiante avanzado. Entonces, se pensó en un concepto, se lo transformó en una actividad, tenía elementos de competencia, había elementos de cooperación, porque había actividades que se hacían cooperativamente, existía una narración, y lo que se buscaba era un objetivo. Entonces, eso es una gamificación. Pero muchas veces se confunde la gamificación con el aprendizaje basado en juegos. Entonces, muchas veces se usan algunos juegos, como por ejemplo juegos para matemáticas, juegos para aprender a codificar, juegos de química, Cerebrity, que uno puede hacer diferentes tipos de quiz, etcétera, e incluirlos en el aula. Y se cree que porque yo puse un juego en el aula, eso es una gamificación, y no. Eso puede ser un aprendizaje basado en juegos. ¿Cuál es la diferencia entre un juego serio y una gamificación? La gamificación tiene pensamiento de juego y tiene elementos de juego, pero no termina, no finaliza. No es como el Monopoly, que llegamos hasta determinada casilla, ganamos tanta plata y por eso ganamos. El juego se terminó. No, el juego serio que yo por ahí puedo incluir en el aula, que ustedes pueden utilizar, tiene pensamiento de juego, elementos de juego, pero termina cuando aprenden.
Entonces, ese juego que yo puedo poner, y digo, bueno, en Cerebrity hago un determinado juego, o en Genially hago un determinado juego, o pongo Kahoot, o pongo Quizalize, o lo que ustedes quieran. Pero ustedes ponen una cosa, o dos cosas, y una vez que ellos terminaron, y eso se aprendió lo que había ahí, se terminó. Entonces, es un juego serio, pero no es una gamificación. La gamificación implica un proceso, todo un proceso, que no tiene una finalización, porque yo les digo, van a terminar cuando llegan a estudiante avanzado, pero terminan porque se me terminó el cuatrimestre, porque si no, no terminan. Y no terminan nunca el aprendizaje en realidad. Y la diferencia con el juego es que el juego, además de tener pensamiento, elementos y finalizar, solamente se hace por diversión. En cambio, el juego serio o la gamificación no se hacen por diversión, se hacen para aprender, y en el caso de la gamificación y también del juego serio, se hacen para motivar, porque eso es lo que ustedes buscan, motivar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna pregunta, algo? Sí, se entiende la diferencia. Estas filminas o esta bibliografía, ¿la vamos a tener a disposición? Les puedo enviar toda la bibliografía, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Lo mismo, yo ya tengo publicado todo esto, o sea que les puedo mandar la publicación. Entonces, si ustedes buscan en Google y ponen recursos de gamificación, les van a salir millones de recursos de gamificación. Ustedes verán lo que les puede servir y lo que no les sirve. Yo puse matemáticas, por ejemplo, recursos de gamificación en matemáticas, puse hoy a la mañana, ¿no? Y cuando puse eso me salieron no menos de 30 en un solo lugar, no menos de 30. Y después vi que estaba este de química y este de programación y así un montón de cosas. Bueno, la verdad es que yo no los uso, pero pueden ser de utilidad. Entonces, si nosotros queremos gamificar, para gamificar tenemos que hacer lo mismo que hacemos cuando vamos a comenzar a dictar una materia. ¿Qué hacen ustedes antes de empezar a dictar una materia? La planificación. Perfecto, Planteamos planifican. objetivos, procesos. Exactamente, entonces Base mental, actitudinal. exactamente, todo eso hay que hacer para gamificar. Uno tiene que planificar. Por eso gamificar no es simplemente poner un juego en el aula virtual, ¿sí? Gamificar es planificar. Yo tengo que planificar qué es lo que quiero que hagan, por qué quiero que lo hagan y cómo lo van a hacer. ¿Y cómo voy a evaluar eso que ellos van a hacer? Entonces, la gamificación tiene dinámicas, mecánicas y componentes. Dentro de los componentes están los logros, los puntos, los rankings, los niveles, las etapas, lo que ustedes quieran acá. Las mecánicas son cómo es que se va a hacer eso, a través de retos, a través de recompensa. Lo que siempre tienen que tener, todo lo que se hace en gamificación, siempre tiene que tener un feedback. Siempre. O sea, el feedback que lo pueden hacer a través de la plataforma, no es que uno tiene que estar corrigiendo cosas, digamos, sino los elementos que uno pone tienen que dar un feedback inmediato. Entonces tienen que decirle, buenísimo, estás yendo súper, o no, mira, andale tal cosa, o lo que sea. Eso además puede haber competencia si ustedes usan medallas, que por ejemplo Moodle tiene para dar insignias, medallas de todo tipo. Las dinámicas, que son las limitaciones que se le pone, y eso pone en juego las emociones, la narración y la progresión. Moodle tiene una barra de progreso que la pueden usar, la narración la van a hacer al principio, y eso va a poner en juego las emociones. Sí, Juan Carlos.
Eso sería así como docente viejo, digamos, competencias, habilidades, estaría más o menos ahí en estos dos últimos puntos. Viste que nosotros cuando No, planteamos la clase, yo nos lo vamos que, para ese lado de la no, yo lo que docencia. tengo que plantear en una gamificación es, a ver, ¿cuáles son las competencias que yo quiero que desarrollen? Entonces, yo quiero que desarrollen habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo, o quiero que desarrollen habilidades de razonamiento clínico. Nosotros sabemos que el pensamiento crítico o el razonamiento clínico, en el caso de medicina, por ejemplo, no puede desarrollarse con una sola actividad. Necesita de múltiples actividades. Entonces, para desarrollar pensamiento crítico, yo puedo utilizar, no sé, puedo hacer un foro de discusión donde se genere determinada discusión de un paciente, lo que sea. Pero eso solo no sirve para el razonamiento clínico, sirve en parte. La otra parte la van a hacer con un paciente, la otra parte la van a hacer discutiendo un caso en un aula inversa, o la van a hacer en una enseñanza basada en casos. O sea, es múltiple, pero yo tengo que decir, yo quiero que a través de esta gamificación desarrollen razonamiento clínico, pensamiento crítico, búsqueda de información y apreciación crítica de la literatura. Punto. Esas son las habilidades que quiero. Entonces, como eso es lo que quiero lograr, yo tengo que ver cómo voy a hacerlo. ¿Lo voy a hacer por niveles? Yo lo hice por niveles, estudiante, novato, intermedio y avanzado. Tenía retos, sí, porque había llamados retos y había desafíos y había bootcamps. Había recompensas porque ganaban medallas, había feedback inmediato y eso generaba también una competencia entre ellos. Había una narración, la narración era, ustedes deben ir de acá hasta acá, atravesando todo esto, y todo eso ponía en juego sus emociones, y yo le pongo los límites, porque yo pongo las reglas. Entonces, lo que yo hago al principio es como lo que hago en una clase. Yo defino cuáles son las competencias que quiero desarrollar, los objetivos que voy a lograr, y ahí recién desarrollo la dinámica y la mecánica del juego, ¿sí? Está muy bueno eso. Lo que pasa es que por ahí, viste que yo siempre digo, obras hombres, o sea, vos porque te veo muy entusiasmado, ojalá todo estemos así. Pero viste que en la cátedra por ahí es uno solo, porque el feedback estaría dado por el foro, no tenés otro lugar, porque es donde No, ellos no, se no, sienten porque vos podés, acompañados. en Moodle, yo dije foro por decir foro, porque Ah, bueno, yo investigo lo que pasa en los foros, digamos, es una de mis líneas de investigación. Pero vos podés usar, por ejemplo, el módulo lección de Moodle. El módulo lección de Moodle yo lo uso como, yo lo llamo cápsulas. Cápsulas una vez por semana se llaman. Entonces los estudiantes saben que tienen que tomar una cápsula, ¿sí? Y esa cápsula, el módulo lección, la autocorrige. Vos no necesitas corregirla. Vos la armás a la cápsula y ya en la cápsula misma, en el módulo lección, vos ponés la retroalimentación. O sea, correcto, está perfecto, está muy bueno, o no, mirá, tenés que ir a leer y léelo en la página tal del libro, si crees, ¿entendés? Entonces, el módulo lección permite un una evaluación que la hace la misma plataforma. Entonces vos no tenés que estar ahí dando un feedback. Cuando yo hablo de feedback, no estoy hablando de feedback que vos te vas a poner a dar, sino del feedback inmediato que le va a llegar a través del sistema. claro. Ahí, ¿Entendés? ahí Entonces, entiendo, pero claro, es todo un proceso, porque ¿viste? Cuando buscas un resultado, tenés la confiabilidad y la validez de qué es lo que obtuviste. O sea, sí, porque el problema que nosotros tenemos, o sea, yo hablo por mí, es de que todo cortan y pegan, digamos. O sea, en ese punto es muy, o sea, es como que nunca se equivocan, pero ¿en qué punto ellos verdaderamente son los que trabajan? Porque por eso es que por ahí como, tomando como feedback esto que te estaba diciendo del foro,
es como que nunca se equivocan porque cortan y pegan. Entonces ahí la confiabilidad y la validez hace que No, a ver, mis resultados sean yo por no ahí buenos. necesito sacar validez y confiabilidad como si fuera un multiple choice. No necesito hacer eso, porque estas son herramientas en todo caso, de evaluación formativa. No necesito decir, bueno, a ver, sí o sí tengo que demostrar que esto es confiable y válido. Yo lo estoy usando como estrategias formativas. Yo creo que No como Yo otra creo cosa. que pasa por justamente esas cápsulas, pasarían a ser esta libertad para equivocarse del alumno Exacto. también y ir autorregulando su aprendizaje. Me parece que en ese sentido está genial esto que comentás de las cápsulas. La verdad, yo estoy empezando a armar un proyecto de gamificación de mi cátedra. Yo doy seminario 3 en la Facultad de Artes de la UNE. Mira, todo lo que puedes Y, hacer. y estoy, sí, y uno de los puntos, bueno, me parecía, justamente lo que hice fue planificar reduciendo a muy pequeños grupos la información, ¿no? Comunidades muy pequeñas de información como para ir. Y me parece esto de las cápsulas, me parece que también responden un poco a eso, de que los juegos te dan la información fragmentada como para que uno pueda realmente digerirla, ¿no? Y está Sí, buenísimo, totalmente. me Y parece muy las interesante. cápsulas hechas en ese módulo, en el módulo lección, que si ustedes miran sus Moodle, van a encontrar la herramienta ahí, van a ver que la otra libertad que les permite es no tener que corregir. O sea, para los que tenemos muchísima cantidad de estudiantes, como nosotros, por ejemplo, yo tengo cursando en este momento 309. Entonces, eso es muchísimo para medicina. Con lo cual, que se pueda corregir solo, que le dé devoluciones solo, lo mismo que ustedes podrían, por ejemplo, usar, yo uso mucho el contenido interactivo H5P, donde uno puede poner un video y hacer, e ir poniendo preguntas en el video, y eso les sirve para ir viendo que videos muy cortos, para que ellos vayan aprendiendo determinadas cosas y dándose cuenta de lo que no pueden hacer. En el módulo lección lo pueden tomar hasta 10 veces, te permite la plataforma tomarlo. El H5P lo pueden hacer en la cantidad de veces que quieran, no importa, digamos. Entonces, está en cada uno de nosotros también en conocer todas las herramientas que tiene Moodle para poder, si esa es la plataforma que usan, que creo que sí, porque la mayoría de nosotros usamos esa, para poder usar, digamos, esas herramientas. Pero además lo que tiene Moodle de bueno es que te permite incorporar herramientas externas a Moodle. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? ¿A qué necesidad quiero responder? Yo lo que tengo que tener son los objetivos claros. O sea, no es hacer por hacer nada más o poner por poner cosas, sino qué es lo que yo quiero que sepan. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ellos sepan hacer una indicación médica, de una indicación de, así como cuando los que no son médicos van al médico, ¿qué le da el médico? La indicación, la receta y la indicación. Yo necesito que ellos sepan hacer la receta y hacer la indicación, ¿sí? Cómo tienen que tomar, cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pongo un H5P interactivo con un video donde se les muestra cómo se hace una receta en diferentes obras sociales, por ejemplo, y cómo se hace la indicación médica. Y después tienen un reto que en este caso es un taller también de Moodle, donde ellos tienen un caso y tienen que hacer la receta y la indicación, y hay una rúbrica para que se puedan corregir entre ellos con esa rúbrica.
Entonces, yo no estoy corrigiendo eso, lo corrigen ellos, entre ellos, usando la rúbrica, lo cual les sirve además no solo para darse cuenta de lo que el compañero no hizo del todo bien, sino de lo que ellos en su trabajo no hicieron bien cuando ven la rúbrica. Y estoy usando todas las herramientas que están dentro de Moodle, pero no lo estoy calificando ni usando para esa calificación final que sí o sí tenemos que poner, ¿sí? Sino para formación. Entonces, los objetivos que uno tiene que tener son objetivos claros, qué es lo que quiero que sepan, y en relación a eso yo pongo las herramientas. ¿Cuál es la dinámica? Como les estoy diciendo, Claro, ¿cuáles son las mecánicas? Sí, Aide. esto es un soporte a mis clases, es Claro. un soporte más a mis clases, entonces Exacto. no lo tomo como una evaluación final de la materia, sino como algo más que ayuda a que mi materia sea más motivadora. Exactamente. Además, vos decís, bueno, por ahí alguien puede decir, bueno, sí, pero tal vez no quieran hacer esto en el aula virtual. Y es posible. Entonces yo digo, bueno, ustedes van a regularizar la materia con el 75% de la asistencia y el 75% de la barra de progreso del Claro, aula. claro. Entonces, ellos sí o sí tienen que ir al aula virtual. Y después cuando van al aula y empiezan a hacer estas cosas y vos tenés esto enganchado con cosas de tu actividad presencial, porque si yo hago esto para que ellos hagan las indicaciones médicas, no es un hecho aislado. Ellos vienen 3 veces en la semana a discutir casos clínicos, y en esa discusión de casos clínicos tienen que presentar las indicaciones médicas del caso, no del caso del aula, del caso que vienen a discutir. Entonces, eso los ayuda a ellos a desarrollar la actividad que vienen a hacer presencial también. Entonces, es toda la estructura pedagógica de la asignatura. O sea, no es el aula virtual allá separada, no, es parte integrada Es un conjunto. de todo lo que vos haces para que ellos aprendan, ¿sí? Claro. A mí, por ejemplo, me sirve mucho. Yo he trabajado con aplicaciones desde el celular, bueno, estábamos todavía, fue pre-pandemia, porque soy profesora de italiano. Entonces, la lengua extranjera se trabaja espectacular con las aplicaciones y con este tipo de juegos. Es precioso jugar, tener esto como soporte. Y bueno, y en pandemia sí ha sido todo un desafío porque teníamos que trabajarlo desde el aula virtual, todo lo posible para que se dé pues fue todo un desafío dar italiano a distancia. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, fíjense que uno lo que comienza es a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos didácticos que yo tengo? ¿Cuáles son las metáforas de aprendizaje sobre las que voy a trabajar? ¿Son de adquisición, de interacción, de con qué metáforas voy a trabajar? ¿Cuál es el rol que va a tener el profesor? En mi caso, por ejemplo, mi rol es estar completamente afuera, porque todo lo que está en el aula es para formación. Entonces, si yo no estoy ahí mirando lo que ellos hacen, ellos tienen la libertad de equivocarse todas las veces que quieran. Y poder equivocarse en medicina es tremendamente útil, aprender que uno puede equivocarse y qué es lo que tiene que hacer si se equivoca. Y aprender a cómo darme cuenta de todo lo que no sé para poder aprender y no volver a cometer errores, porque es imposible no cometer errores. Entonces, tengo que ver cuál es el entorno del juego, cuáles son las estrategias de aprendizaje, los aspectos dominantes del juego, qué es lo que los va a motivar y la naturaleza de la tarea. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo que hacemos para nuestras asignaturas, ¿sí? Te hago una consulta. Vos, por las Dale. dudas, antes de arrancar con el proyecto, ¿hacés algún tipo de
relevamiento, a ver con qué tipo de jugadores, o sea, con qué tipo de inclinaciones motivacionales, digamos, contás con el grupo de estudiantes, No, porque o yo planteás los, las estrategias de... no, yo ya me he dado cuenta a lo largo de, de estos años, porque lo vengo haciendo hace unos 6, 7 años aproximadamente, que los que te vas a encontrar en el grupo con un Ujú. grupo sumamente heterogéneo Ah, de claro. jugador. O sea, te encontrás con el jugador que es capaz de sacrificarse por el grupo, con el jugador que mata a todo el mundo Con para tal de poder ganar. seguir adelante y ganar. O Claro. sea, eh, leí mucho sobre los tipos de jugadores. Ajá, pero Pero no te funciona entonces, o sea, no, o sea, no no, es no necesario. puedo, no, no es necesario porque el número de estudiantes es muy grande y Claro, en ese grupo de estudiantes tan grande te sí, sí, encontrás sí. con todos los tipos de Con todo el jugadores. espectro, claro, 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 sí. claro, claro. Ahora, si fuera un grupo más pequeño, si yo Ujú. tuviera una facultad, viste, como esas que tienen 60 estudiantes por año, que me Bueno, encantaría, yo tengo 45 bueno, nomás. por eso, si tuviera de esas, capaz que sí, capaz que ahí vería cuál es el tipo de estudiante, Bueno, no yo estoy jugador. haciendo ahora el relevamiento después Claro, sí. ahí Si fuera así, voy a sí, ver, pero sí. yo ya me encontré con todos los tipos posibles. Así Bien, que bien, comprendo. Gracias. buenísimo. Entonces, lo que es importante en gamificación, más allá del diseño y de los objetivos que uno los tiene que tener con criterios pedagógicos, es conocer, ver cuáles son las conductas claves que yo quiero que los jugadores hagan. O sea, más allá de las otras conductas que pueden llegar a surgir, cuáles son las que sí o sí tienen que surgir. ¿Cuál es el grupo de jugadores? Yo sé, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién con Verónica, de que tengo 309 estudiantes que son de quinto año de medicina. A la mayoría los conozco ya de tercer año, porque yo tengo una materia optativa en tercer año y un gran número pasan por esa materia, entonces ya los conozco. Yo tengo la ventaja de tener una memoria gigantesca, entonces me acuerdo de todos los estudiantes, de los nombres, de todas las cosas, y sé el grupo que viene. Qué lujo. Entonces, claro, entonces, ¿cuál es el grupo? Son altamente competitivos en medicina, hay el, y bueno, Juan Carlos, vos debés también haber visto lo mismo, la mayoría son altamente competitivos y algunos son competitivos mal. Entonces, analizar la funcionalidad y la usabilidad de los recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Yo tengo Moodle. Bueno, perfecto. Voy a tratar de usar todo lo que pueda de Moodle. Pero también tengo elementos externos que tomo. Yo, por ejemplo, he creado para Medicina 3 bootcamps. Los bootcamps son, muchos de ustedes lo deben conocer, son en las empresas cursos pequeños que se hacen para aprender una cosa y que se aprenda muy bien esa cosa. Es como un campamento de verano, una cosa así, pero que se hace para aprender esa cosa. Entonces yo hago bootcamps de cosas muy específicas que sí o sí tienen que saber muy bien. Y eso está en el aula para que lo hagan 500 veces si ellos lo quieren hacer. Y volver atrás si quieren volver atrás porque se equivocaron en algo. Y lo otro es desarrollar ciclos. Y tiene que haber un componente emocional. Y si hay diversión, mejor. Pero no siempre hay diversión. Y lo que sí es importante es esto, la libertad para fallar, el feedback rápido, el que ellos puedan ver el progreso y que todas estas cosas se hagan en el contexto de una historia. O sea, que haya una historia que ellos tengan que ir desarrollando. Una de las cosas que yo aprendí viéndolo a mi hijo desde chiquito jugar en la Play, en las Xbox y todas esas cosas, es que él podía manejar su frustración jugando. Y cosa que a veces no le pasaba en las actividades de la escuela.
y sin embargo jugando él fallaba y lo volvía a intentar, y fallaba y lo volvía a intentar, y fallaba y lo volvía a intentar. Y después, cuando fue un poquito más grande, se empezó a dar cuenta de que él, si fallaba una vez, podía ir y buscar en YouTube cómo lo había hecho alguien, cómo había pasado alguien este nivel, aprendía cómo pasarlo, iba y lo aplicaba en el juego. Eso me parecía maravilloso. Yo veía eso y me parecía maravilloso. Decía, claro, y el tipo iba y buscaba la resolución del problema. O sea, yo no sé cómo resolver el problema, pero tengo el teléfono del que lo puede resolver. Y el teléfono en esta época es YouTube, para muchas cosas. Entonces, vi que esa libertad de poder fallar y saber a dónde ir a buscar la solución para resolverlo, lo ayudaba. Eso y muchas cosas más aprendí solo mirándolo a él, viendo lo que él hacía. Eso fue lo que me empezó a entusiasmar con el juego. Entonces, en medicina, por ejemplo, existen muchas cosas, muchos juegos, recursos que se pueden usar. Por ejemplo, estos dos, son para aprender cómo identificar adentro de una célula el parásito de la malaria. Entonces es como si fuera un microscopio, uno está mirando y tiene que ir marcando con el cursor la célula que tiene el parásito, y te dice, sí, ¿encontraste todos los parásitos? No, no encontraste todos los parásitos. Y de esa manera ellos aprenden cómo son las células con el parásito adentro, por ejemplo. Pero cuando terminaron de jugar y ya siempre encuentran todos, ya terminó. Entonces esto es un juego serio. Si yo no lo enmarco en una gamificación, yo puedo ponerles esto, pero después podría ponerle un módulo lección y ponerle un preparado de malaria a ver si lo pueden identificar, o si pueden identificar los diferentes tipos, ¿no? Y que el módulo lección le diga, bueno, sí, la verdad, identificaste todo, está bueno. O poner cualquier otra cosa, pero si pongo esto solo, es un juego serio, no es una gamificación. Después por ejemplo, cómo pelear con el cáncer, o cuáles son los desafíos para ir superando en pacientes con cáncer. Y bueno, y todo esto que ustedes pueden conocer o no. A mí no me gusta mucho usar Kahoot, ya tuve la experiencia en algunos años con los estudiantes de usarlo después de las aulas inversas, al finalizar las aulas inversas, y no le gusta el tema de que diga quiénes ganaron, quiénes no ganaron, etcétera, o que les dé medalla o no, no les gusta mucho eso. Entonces uso mucho Quizalize, me gusta mucho más Quizalize porque me da más información además. Entonces después cuando leí esta experiencia que fue publicada en el 2018, sobre lo que le llamaron ellos gamudlificación, que es el hacer la gamificación, pero en Moodle. Y esto se hizo para una carrera de programación, una carrera técnica, digamos. Y esta carrera hicieron a través del aula virtual, usando todos los elementos de Moodle, y con una narrativa de que venían los extraterrestres y que los abducían y no sé, un montón de cosas más por el estilo, y tenían que ir haciendo determinadas cosas, y es una muy buena experiencia y muy interesante, y fue a través de la cual dije yo, mira, capaz que tendría que empezar a hacer esto y no ya usar juegos nada más, porque eso no es gamificar. Entonces, nosotros podemos incluir el juego en nuestras aulas virtuales, pero también en nuestras aulas presenciales. Y eso lo podemos hacer definiendo el objetivo, transformando el aprendizaje de capacidad de conocimiento en juego, proporcionarle un reto, establecer reglas, crear un sistema de recompensas. Yo ahora ya no uso más sistema de recompensas, de medallas ni nada, porque yo todos los años encuesto a los estudiantes, y durante 2 años me dijeron que no les gustaba el sistema de medallas, y me explicaron por qué, y entonces dejé de utilizarlo. Sí.
No, y es que eso traería como una motivación muy más superficial, ¿no? Como que Sí, lo importante parece que pasa por las sí, otras sí, decisiones. sí, sí. Y No, está bueno. yo ya hice todas las experiencias posibles, ya las hice en ese sentido, digamos. Entonces me di cuenta que no les servía, no aportaba nada, digamos. El solo hecho de pasar de una etapa a otra ya era suficiente, no hacían falta ni medallas, ni insignias, ni nada. Acá me Entonces, voy a hacer una acotación. Yo creo que depende sí, mucho, por eso hay que, como dice la profe, hay que hacer encuestas a los estudiantes y preguntarles, porque depende mucho también del perfil. A mí me pasa lo contrario que la profe. Yo tengo estudiantes de diseño gráfico y multimedia, y a ellos, como tienen un perfil que tienen como esto de la competencia, juegan muchos a videojuegos todavía, tienen mucho incorporado el anime y demás, digamos, en el común de los estudiantes, a ellos el sistema de medallas les resultaba sirve. como parte del juego, de la competencia que se genera, porque están todo el tiempo mostrando lo que hacen, tiene que ver con el perfil del estudiante, o sea, hay que ir detectando eso. A mí, por ejemplo, el sistema de medallas me funcionó muy bien en ese sentido, porque yo juntaba, o sea, no había forma de que todos tengan todas las medallas todo el tiempo, digamos. Tenían que hacer ciertas condiciones que se daban en el aula y que también se daban fuera del aula virtual, digamos, se daban en el taller y también se le iban dando medallas por la participación en el taller, por ejemplo. Se veía reflejado después Entonces, se generaba esto de lo presencial y lo virtual y las medallas se veían reflejadas en la plataforma. Y Sí. a ellos les encantó. O sea, ellos No, siempre buscan su acá medalla porque estaba la medalla escondida y ahí, o sea, tiene que ver también bueno, con el el tema, perfil. por ejemplo, de en medicina, el problema es el ego. Hay mucho ego, egos gigantescos. Ya desde estudiantes tienen egos gigantescos. Entonces, eso hace que sea muy difícil el tema de darles medallas o no. Pero fíjense, por ejemplo, que también he hecho gamificación en posgrado, en la maestría de educación virtual que hay en la facultad, y en lugar de medallas tuvieron que ir descubriendo pistas, ¿no? O sea, van descubriendo pistas que los van llevando a un lugar o hacia otro y por ahí los llevan por distintos caminos. Entonces, el poder hacer eso también es una alternativa. Pero sí, yo estoy de acuerdo, depende mucho de los estudiantes. Yo lo estuve viendo durante 2 años y no, como encuesto todos los años, sé lo que sirve y lo que no sirve y cómo van cambiando las generaciones también de estudiantes, ¿no? Y las cosas que pueden ser de utilidad para ellos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para gamificar? Que gamificar no es crear un juego. O sea, no es que yo tengo que ponerme a programar un juego. No, eh, no es tampoco convertir todo lo que hay en un juego. No, tampoco. Tampoco son mundos virtuales 3D, ni son simulaciones, porque las simulaciones son casos reales. O sea, la simulación es realidad. Entonces, es lo más parecido a la realidad. No se trata de tampoco de poner ni puntos, ni insignias, ni recompensas porque sí, sino ponerlas porque son necesarias para lograr algo y no son juegos serios. Tampoco hay que gamificar porque sea una moda gamificar o porque ahora ustedes después de esta charla dicen, ah, es buenísimo, vamos a gamificar y tal vez no, en el lugar en el que están tal vez no se puede o no tienen la libertad para hacerlo. Yo tengo la libertad para hacerlo porque soy la titular de mi asignatura y voy y digo, esto es lo que se hace, pero a veces uno no puede hacer eso. Entonces, tampoco creer que los estudiantes se van a motivar porque existan puntos. Lo que los tiene que motivar es la narrativa y el juego en sí mismo, o sea, la gamificación en sí misma, lo que aprenden de eso. Y entonces hay que identificar los problemas que estamos tratando de solucionar. Si lo que estamos tratando de solucionar es la motivación, bueno, busquemos lo que motiva, ¿no? No hay que enfocar la gamificación en la recompensa.
O sea, no tiene, porque yo creo que ese fue uno de mis errores iniciales, haber enfocado la gamificación ahí. Y después lo modifiqué, pero ya no me sirvió. Recordar que es una estrategia, que lo que busca esa estrategia es acelerar la curva de aprendizaje y la enseñanza de algunos temas, y no va a conseguir una gamificación que sea exitosa si el jugador no está implicado emocionalmente. Tiene que servirle para algo, para alguna cosa fuera del aula virtual tiene que servirle, de lo que hablábamos hoy con Aide. Entonces, ¿cómo pueden empezar ustedes a hacer esta gamificación? Tienen el modelo de las 6D, hay muchos modelos, pero bueno, tienen este modelo, por ejemplo, definiendo objetivos, diseñando y orientando el comportamiento que esperan, describiendo los jugadores, que era lo que me preguntaba, creo que fue Verónica hoy, si yo veía cuáles eran los jugadores, pero bueno, yo ya sé cuáles son mis jugadores. Diseñar los ciclos de actividad, no olvidar que en algún punto tiene que ser divertido, alguna parte, aunque sea, tiene que ser divertida, y utilizar herramientas apropiadas. Tienen el modelo Canvas, que los puede ayudar a guiarlos, digamos, para cómo gamificar, donde cuál es la plataforma que voy a usar, cuáles son las mecánicas, los componentes, las dinámicas, cuál es la estética, cuál es el comportamiento que quieren ustedes de los estudiantes, cuáles son los estudiantes, los costos, si es que hay o no, y demás, pero los puede ayudar para hacer ese proceso. Esta fue el aula en 2019, donde tenía dos partes con juegos, digamos, una practicando parciales, que acá había juegos, y el cafecito infectológico, que todavía lo tenemos, que es un módulo, que son módulos, no es un texto libre. Acá hay un texto libre también de Moodle, y las cápsulas. Después pasamos a no solamente a usar el cafecito, sino ya también a tener otros juegos, las cápsulas y pacientes virtuales, armados todos con herramientas de la plataforma. En Jugando un poco teníamos, por ejemplo, juegos que, si ustedes se fijan, están enlazados a herramientas que están afuera de la plataforma, y entonces tenían Tenebroso Parcial, descubriendo el diagnóstico, subiendo de nivel, explotando el parcial, etcétera, que utilicé herramientas que hay en Quizalize para hacer esto. Entonces, Descubre el diagnóstico era como esta, que los podía llevar, por ejemplo, en algunos lugares a algún tipo de bibliografía. Había un quiz, este es otro juego, este era un juego, El dolor de Julio se llamaba el juego, donde tenían que ir atrapando estas gemas, digamos, porque esto era lo que los hacía subir de nivel, pero eran cosas muy simples, digamos, que había utilizando juegos. Entonces, inicié con esto en el 2014 usando recursos de juegos, lo mismo que en el 2015, 16 y 17, un montón de recursos para pasar en el 2019 a los juegos serios, en el 2020 a la simulación y en el 2021 a la gamificación completa. Entonces, como pueden ver, no fue que empecé gamificando, sino que empecé descubriendo cada recurso que había, de qué manera me podía ser útil y cómo podía ser útil para los estudiantes hasta llegar a la gamificación. Entonces, los recursos como las cápsulas, por ejemplo, que les dije hoy que están en el módulo lección de Moodle. Nosotros no damos más clases teóricas, tenemos aulas inversas, entonces todas los contenidos esenciales y necesarios de nuestro programa están filmados, están en video en el aula virtual, o están en formato página del aula virtual, y cada formato página finaliza con
con un Cerebrity que tiene una aplicación para jugar ahí, para ver si qué cosas le quedaron claras y qué cosas no le quedaron claras. Esto era cuando teníamos el parcial para practicar. En las aulas invertidas, al final de las aulas, siempre usaba Quizalize para saber, o sea, con preguntas y demás, para saber qué cosas habían quedado claras y qué cosas no. Por esto me gusta más que Kahoot, porque no te da un orden de mérito, sino que dice, bueno, tanta cantidad es así, tanta cantidad necesita ayuda, tanta cantidad necesita muchísima ayuda, y después si yo quiero analizar, recién analizo y veo quiénes son, porque puedo saber quiénes son. Entonces, si quiero saber quiénes son, me dice así, quiénes estaban adelantados, quiénes están cerca, quiénes necesitan ayuda, quiénes contestaron bien, quiénes contestaron mal, etc. Los pacientes virtuales fueron hechos así. En los módulos lección también se hicieron los pacientes virtuales. O sea, y acá hay videos donde se escucha el tipo de respiración, se puede ver cómo respira el paciente y se escucha cómo respira el paciente, y eso para nosotros es muy relevante, digamos, y fue muy importante en la época de la pandemia, que no podíamos ir con los estudiantes a ver pacientes, hasta llegar a la gamificación en 2021 y 2022, con la narrativa que tenía, con los retos y feedback, donde había un sector de consultorios externos, una sala de internación, una biblioteca, las cápsulas, los exámenes y las encuestas. Acá fue donde se utilizaron medallas, los distintos retos, bootcamp. Yo pregunto mucho, reflexiones, o sea, le pido que reflexionen mucho sobre lo que aprenden. Nosotros utilizamos portfolios de reflexión como una de las estrategias de evaluación. Estas eran las medallas que utilizábamos al principio, y esta es el aula hoy, completamente diferente de las aulas anteriores, donde ya tenemos, sigue gamificada, pero en otro tipo de formato, donde tenemos ya todo incluido, incluso los cursos autogestionados. Entonces, resumiendo, nuestros estudiantes son nativos digitales, pero no necesariamente son nativos de las plataformas educativas, así que eso siempre tiene que quedar claro. La gamificación usa mecánicas basadas en juegos, la estética del juego, el pensamiento del juego, para motivar la acción y el aprendizaje y resolver problemas con desafíos reales. Cuanto más real sea el desafío, en ese sentido, más cerca de la realidad, mejor va a ser para los estudiantes. No son juegos serios, porque los juegos serios, una vez que se aprenden, se terminaron. Tienen que tener una narrativa, tienen que tener objetivos, tiene que tener elementos y pensamiento del juego, un ciclo de actividad, libertad para fallar y feedback. Implicar emocionalmente al estudiante para promover la motivación intrínseca, que es la que más nos interesa, porque la extrínseca estamos todo el tiempo tratando de promoverla, pero la intrínseca es mucho más difícil en algún punto de tratar de que ellos puedan tener más motivación intrínseca, pero al mismo tiempo no tenemos que olvidarnos de que tenemos que desarrollar evaluaciones significativas, porque si nosotros hacemos todas estas cosas o en el aula virtual o las hacemos también en la presencialidad, si las evaluaciones no son significativas, todo lo que hicimos no sirve para nada. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y lo que sí o sí tienen que recordar es esto: gamificación es 75% psicología y 25% tecnología. O sea, no crean que es recontra difícil, no. Es planificar pensando una pedagogía estructurada. O sea, todo tiene que estar estructurado pedagógicamente. Esa es la forma en la que va a funcionar. Así que bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo si quieren escribirme o quieren compartir algo o que les comparta alguna cosa.
Sí, Te hago una consulta sobre lo que planteas de desarrollar evaluaciones significativas por ahí. Sí, eh, ¿a qué sí. le llamarías una evaluación significativa? Mira, si vos haces todas estas cosas y tu evaluación es un múltiple choice, no es una evaluación significativa. Porque vos con un choice, si tiene, no sé, ¿cuál es el agente etiológico más común de la neumonía? Y pones Streptococcus pneumoniae, Staphylo, Klebsiella. Ni siquiera la pregunta está enriquecida en contexto. Entonces, Claro. vos lo único que estás haciendo ahí es evaluar un conocimiento memorístico, sabe, y Exacto, nada más que sabe. entiendo. Ahora, si yo tengo una pregunta, por ejemplo, en un paciente, perdonen, pero es mi disciplina. Claro, claro, claro. Si yo digo, por ejemplo, no sé, Juan Carlos de 40 años, que es tabaquista, de 40 cigarrillos por día, tiene tos, expectoración, es alérgico a la penicilina, estuvo internado por neumonía hace 15 días y ahora vuelve a internarse con neumonía. ¿Cuál sería el agente etiológico más común? Cambia. Claro, Vos ahí ya estás evaluando el sabe cómo, ¿sí? perfecto, Entonces, entiendo. pero incluso así, si evalúas con un choice, no estás evaluando. En nuestra Ok, asignatura nosotros tenemos lo que le llaman una evaluación longitudinal multimétodo, se llama, porque sabemos que si evaluamos con choice solamente 2 parciales, ponele, lo único que estamos evaluando es conocimiento. No estamos evaluando ni un tipo de habilidad, no estamos claro. evaluando ni un tipo de actitud. Y si nosotros queremos evaluar desarrollo de competencias, no podemos evaluar con un Ok, choice. ok. Ok, yo Entonces, por ejemplo, porque a mí me pasa, yo en la materia esta que te estaba comentando, es un taller, un seminario taller de integración, entonces tiene como esa condición también muy, muy práctica y la manera en la que se plantean las evaluaciones es también a lo largo, o sea, es longitudinal, es una evaluación troncal, digamos, pero fragmentada, obviamente, pero de un proyecto, de aplicación en un proyecto. Entonces, es de hacer, ¿no? Entonces, por ahí me preguntaba por eso el tema de las evaluaciones claro, pero vos, significativas. por ejemplo, vos decís, vos podés usar eso que es de aplicar, ¿sí? Pero todavía eso no te lleva hasta la punta de la pirámide de Miller, ni te lleva a la metacognición, a que el estudiante desarrolle metacognición. Ujú. Entonces, si vos a eso le agregás, por ejemplo, un portfolio, vos le decís al estudiante, bueno, además de esto, ustedes durante todo el cursado van a desarrollar un portfolio en el cual van a poner 2 evidencias de aprendizaje. Van a decir el aprendizaje, no sé, A y aprendizaje B. ¿Por qué eligieron esas evidencias de aprendizaje? ¿Qué aprendieron de eso? Y finalmente hacer una reflexión sobre qué aprendí, no solo de esas evidencias, sino de Ujú. todo lo que hice. Ahí vos sí los estás llevando hasta arriba. Ah, Y bien, yo eso, les hago hacer una bitácora, que podría ser claro, algo así, ¿no? la Como bitácora puede ser un portfolio si vos le pedís mm, evidencias específicas, salvo que ujú. vos le pidas un diario. Ahora, si vos le pedís un diario, es algo de día a día. O sea, es algo, digamos, más difícil de que vos puedas evaluar. Pero si vos le pedís evidencias de aprendizaje y le decís, mira, yo quiero, por ejemplo, en nuestro caso, yo les digo, 3 evidencias. Una evidencia de profesionalismo que hayas visto en el hospital o en el centro de salud al que fuiste a hacer tus prácticas. Una evidencia de seguridad de paciente y una evidencia del Ateneo Clínico. Yo le digo cuáles son las evidencias que quiero. Claro, Entonces, y la evidencia tiene que tener esta estructura. Y es semiestructurado porque le digo solamente las evidencias que quiero y de qué claro. manera,
pero le dejo la creatividad para que lo hagan como ellos quieran y las reflexionen. Y por eso es un portfolio reflexivo, que los lleva a darse cuenta de lo que aprendieron y lo que no aprendieron. Entonces creo que lo que vos haces te lo completaría si haces un portfolio de reflexión. Buenísimo. De nada. Berta, preguntaste de acuerdo a la competencia, ¿por qué en área básica es la saber cómo hacemos? ¿Cómo haces qué, Berta? La gamificación es más fácil todavía. Y para lo que vos haces, Berta, el campus virtual tiene que servirte enormemente, pero no lo tenés que usar como repositorio, tenés que usar herramientas como la lección, o tenés que usar herramientas porque vos haces anatomía patológica, entonces hacer herramientas donde puedan ver una imagen, describir la imagen, reconocer tal cosa, pero podés tranquilamente gamificarlo fantásticamente bien, más que muchas otras asignaturas de medicina. No sé si hay alguna otra pregunta. Anatomía también sería ideal. Porque Totalmente, ahí, Juan Carlos, sí, para anatomía también. Sí. Sí. Porque cuando hacemos eso en el taller, aplicamos mucho esto de los juegos, pero por ahí con los chicos es medio difícil, ¿viste? Porque por ahí se mezcla un poco que ellos que manejen la frustración, tiene mucho que ver también con la motivación, porque manejan también la frustración que ya no se motivan, ¿viste? Entonces no le importa perder. Entonces, por eso es que es importante el médico por ahí. Por eso, Juan Carlos, yo creo que hay una cosa que los puede sacar de ese lugar en medicina, que es el manejo de la incertidumbre. Porque la incertidumbre en medicina habría que empezar a trabajarla desde el primer año, y que ellos entiendan, y por eso tienen que hacerlo en el contexto de pacientes, y no solamente en el contexto de, perdón a todos los que están, en el contexto de un cadáver, sino en el contexto de un paciente, de una persona que siente, que sufre, que eso, y la incertidumbre que el médico tiene que tener para decirle a alguien en el consultorio, mira, toma esto, y vamos a mirar dentro de 3 o 4 días a ver qué te pasa. Claro, y cómo manejás vos esa incertidumbre, o del paciente grave en el que tomaste una decisión, como vos en terapia pediátrica, por ejemplo. Vos decís, bueno, yo tomo una decisión sobre este niño. ¿Cómo manejas esa incertidumbre? Yo creo que la forma de sacarlos del tema ese tan cómodo en el que están es haciéndoles darse cuenta de la incertidumbre que hay que manejar en medicina, de lo difícil que es, y cómo podrían hacerlo, digamos. Me parece que es muy atractivo en el taller aplicar eso. Sí. Lo hacemos con resonancia, con ecografía y con semiología, o sea, que ellos exploren entre compañero y compañero el pulso o la sensibilidad de determinado nervio. Totalmente. Sí, por eso es un juego por ahí para nosotros. Eso te quería preguntar yo, doctora. Sí. Cuando te referís a narrativa, ¿significa contextualizar? Contextualizar, digamos, ¿no? Sí, contextualizar la situación. Eso sería la narrativa en la que hay que, pensar. Sí, es contextualizarlo, porque, por ejemplo, cuando yo les digo tienen que hacer una indicación médica, yo lo contextualizo en un caso real. Entonces le digo, esta es la historia clínica de Roberto, que tiene 65 años, que le pasa esto, que le pasa aquello, no descrito como historia clínica fría, como escribimos muchas veces nosotros, sino Roberto, que es padre de 5 hijos, que su hijo tiene, no sé, tiene un hijo que es discapacitado, tiene este otro problema, le pasa esta otra cosa, todo, digamos, darle, humanizar también en nuestro caso, ¿no? Que se den cuenta del impacto que va a tener lo que hacen. Perfecto, porque yo estoy en humanidades y en lingüística. Digamos, los trabajos que hacemos tienen que ver con, claro, por ejemplo, con los usos del habla en nuestra región, supongamos, por ejemplo, o compararlo con los usos en otras regiones, así que me preguntaba eso. Muchas gracias. Mirá, por ejemplo, vos fíjate, para eso nosotros tenemos muchas veces
tenemos profesores que hacen extensión, ¿sí? Y que hacen extensión en zonas del impenetrable. Y para poder ir tenemos que, tienen que hablar con el cacique de la región, tienen que tener alguien que los ayude a interpretar, que fíjate que eso lo tenemos que hacer nosotros, y ese es una historia de contexto que te puede servir para esas cosas, digamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Listo. Genial. Sí. Te hago una consulta, ¿tendrías un poco, sistematizaste esto en publicaciones como para compartir, como para Sí, que tengamos sí, sí. herramientas? ¿Podría Sí, ser? ya, sí, les dije que les iba a enviar todo, les Dentro de puedo un poquito enviar sí, publicaciones de las cápsulas, de la gamificación, de todo. Muy Por Si bien. la favor. doctora nos manda los materiales, nosotros los reenviamos a las listas, Sí. para Ay, listas de sí, por inscriptos, así les favor. queda. Ah, Bueno, yo voy a perfecto. meter mi Así cuchara llega porque no todo me el puedo quedar material. callada, porque es más fuerte que yo. Un poco cuando pensamos en esto de, siempre hablamos de estrategias completas, ¿no? Como decía la doctora, porque la gamificación implica un montón de microestrategias que hacen a esto del aprendizaje significativo. Y para que un aprendizaje sea significativo, lo que tenemos que lograr es que justamente se internalice. El aprendizaje significativo implica internalizar procedimientos, procesos, contenidos, conocimientos. Entonces, hoy hablaba, por ejemplo, de esto del multiple choice y de poder memorizar algo. Bueno, pero tiene que ser una memorización significativa que por ahí nos sirve para otras cosas. Por ejemplo, retomando el caso que decía la doctora de, bueno, de hacer una historia clínica o estar en el momento donde tengo que atender a un paciente. Conocer la fórmula para poder dar una medicación implica una memorización con una aplicación activa, ¿sí? Porque tengo que saber estoy metiendo mi cuchara, no digo no, pero se me ocurre esto, ¿no? Pero hay un momento donde yo tengo que memorizar algo, pero poder aplicarlo en contexto, porque en relación al caso del paciente, de la edad, el peso, la enfermedad que tiene, etcétera. O en el caso de la docente que estaba hablando recién de lo que es lingüística, quizás tengo que tener una práctica en la escucha para poder entender el tono o la pronunciación diferente en diferentes regiones, para poder adaptarme pero para ahí antes hubo un proceso de memorización de conceptos, significados, de palabras, o sea, hay una serie de diferentes momentos de aprendizaje que dónde va a entrar la gamificación implica una estrategia compleja de aprendizaje, no es un momento solamente, sino por eso hablamos de que, hablaba hoy bien, la doctora explicaba, de que la gamificación se incluye en una estrategia compleja, completa, y no es solamente un momento de juego, no solamente un momento. Como nos pasa a todos cuando hacemos otro tipo de estrategias y hablamos de la evaluación como un proceso a lo largo del tiempo, no lo hablamos como momento de examen, ¿no? De corte, sino hablamos de una evaluación como un proceso de construcción personal que nosotros tenemos que observar, monitorear para poder acompañar. Entonces también la evaluación de la gamificación, digamos, tiene muchas instancias. Y acá hoy hablaba, el profesor también decía del compromiso, del tiempo, de lo que lleva. Y sí, por eso justamente la doctora hablaba de un proceso que le llevó a ella años de desarrollo, porque es un problema, como nos pasa siempre, que aplicamos una didáctica nueva, no sé, en un trabajo práctico, en un trabajo en grupo, en el desarrollo en equipo, es ir conociendo a el grupo de estudiantes, a cada uno de los estudiantes y también la experiencia que tenemos nosotros como docentes también en el año que estamos en el proceso de cada grupo de estudiantes. Nada, tenía que meter mi cuchara. Y yo creo que eso tiene que ver también un poco con las carreras, ¿no? Porque yo, mientras vos hablabas, yo pensaba que obviamente yo tengo el sesgo de mi carrera y de cómo pasan las cosas en nuestra carrera. Entonces, por ejemplo, fármaco, de todo lo que es el uso de drogas y demás, está en un año de la carrera donde está alejado de las clínicas. Y entonces estudian las drogas de memoria y después llegan a las clínicas y no saben nada, no se acuerdan nada, porque no las estudiaron contextualizadas en algo.
Entonces, al estudiarlas memorísticamente para aprobar la materia, que es lo que les pasa a muchos, y no estar contextualizado en alguien, en una situación, en alguna cosa, no son después capaces de aplicar esos conocimientos, y por eso hay que volver para atrás. Entonces, ese es un problema que tiene nuestra carrera, digamos, ¿no? Creo que nos pasa a todos, Perdón, porque creo nos que pasa a es, veces para organizar los contenidos y poder darlos, a veces hay que disociarlos. A nosotros nos pasa, tenemos metodología del diseño en el último año, y cuando uno trabaja con diseño trae una metodología de taller y de diseño proyectual, y tenemos Claro, pero metodología en ese tercer y es el cuarto año. tema. Yo, Claro, digo, nos pasa a mm, todos sí, en que vamos... realidad yo lo que adhiero más es a la integración de los contenidos, ¿no? Y al hecho de, como se habla, de jugar el juego completo. Como te dicen, si, ¿cómo se aprende a jugar al fútbol? No te ponen a patear la pelota frente al arco, te ponen a jugar con otros. Y entonces, ese es el juego completo. Si vos aprendés desde ahí, seguro que vas a poder integrar los conocimientos. Nosotros los descuartizamos a todos los conocimientos para integrarlos al final, generalmente. Entonces eso pero es lo lo que más pasa, complejo, digamos, ¿no? De hacer. Claro. claro, lo que nos pasa, por ejemplo, yo soy docente de ingeniería, estoy en una de las primeras materias del primer año, es que muchos de los conocimientos que yo tengo que impartir se ocupan en materias de orden superior, en las específicas, la ingeniería, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo que enseñar la parte matemática de eso para que después se asimile. O sea, yo le puedo decir para qué, porque no puedo dar casos reales por el solo hecho que necesito otros conocimientos que son más profundos. Entonces es una cosa que voy atomizando y voy diciendo para qué, pero no los puedo hacer en una asimilación completa Claro. de lo que ellos necesitan. Y cuando Sí. están en cuarto o quinto año vienen a preguntarme, profe, ¿cómo era que se hacía esto? Bueno, Porque esos son los problemas de nuestras planificaciones o nuestros planes de estudio, que por ahí tal vez la materia no tenga que estar toda en primer año, sino que tenga que ser transversal a toda la carrera. Entonces, hay cuestiones como esas que son decisiones que nos superan por ahí a nosotros, ¿verdad? Pero total, bueno, está bueno también el poder pensarlo y el poder ver a ver de qué manera cada una de estas herramientas o cosas que ustedes están viendo en estas conferencias se pueden aplicar o cómo las pueden adaptar ustedes a su realidad. A mí se me ocurre en el caso de la profe que está mencionando ahora, de que les viene a consultar luego, por ahí incluso cómo se plantea el material que se deja como para que en lugar de tener que recurrir a vos, puedan entrar, ingresar Al al aula. aula y consultar eso, digamos, de una manera accesible, y uno por ahí lo que hace es esa buena rotulación o fragmentación, o sea, digamos, de en los el aula contenidos como para que tenemos puedan acceder al punto específico, ¿no? Ay, necesito saber cómo calcular, no sé, me imagino algo, y vayan directamente a esa materia, así como recurren a vos ahora. Como que a me ver, parece lo más está bueno. fácil para el alumno que está dentro de la facultad es venir y preguntar. No es Obvio. eso es lo común de todo. No es que todos vienen a preguntar cómo se hacía, sino que el que está por acá y me ve pasar, me dice, profe, Claro. ¿cómo era esto? Bueno, pero ahí vos le podrías decir, en el aula, fíjate en el aula, está en No, le digo, pero lo No, que pero pasa no es lo es mismo. que son alumnos de 4 o 5 No, años no, que no. por ahí las aulas fueron renovadas. Bueno, No es vieron que No, que son pero problemas además comunes. igual. Son además O problemas sea, el comunes a trato ustedes no todos van a humano es nosotros. defraudar diferente. alumnos. Eso El pasa. trato Y humano no es es lo diferente. mismo, perdón, Sí. pero el aula virtual que salió después de pandemia no es la misma el aula virtual No, que teníamos antes. No, Vamos a claro, ser es verdad. sinceros. En pandemia pusimos videos, hicimos videos, o sea, hicimos un montón de cosas que antes no lo habíamos ejercitado porque lo teníamos más como apoyo para subir cosas, pero en claro. pandemia la trabajamos al aula. Entonces Sí. creo que ahí es donde cambió también todo el sentido. Pero sí, lo que Pero es además la comunidad del alumno. el contacto humano es diferente. O sea, No, uno siente más tranquilidad cuando Sin va duda. directamente a la fuente
que es el profesor. Yo, Exacto. como estudiante, hay veces que quiero constantemente estar con el profesor y que el profesor me mira la cara a los ojos y me diga, esto es así, que no es lo mismo que la pantallita. Bueno, chicas, Bueno, no los quiero nos interrumpir están porque estos diciendo que nos debates, tenemos que ir. Irse. estos debates, pero Bueno, yo soy la más impuntual de los impuntuales, siempre estiro los no encuentros, pero por respeto a la profe y a todos los que vinieron temprano, les agradezco muchísimo que siempre estén presentes en los nanoencuentros. Es un espacio que a nosotros nos encanta porque se da esto de la distensión, de poder compartir, de estar tomando mate, aprendiendo un montón. Agradecemos mucho a la profesora Viviana Navarro que se sumó. Ustedes, como habrán visto, este año estamos invitando a muchos docentes de otras para abrir un poco también las miradas. Así que estamos invitando a docentes también de otras unidades académicas, a los cuales le agradecemos mucho sus conocimientos, que tengan esta apertura de compartirnos sus materiales, sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, les doy muchas gracias por estar. Me comprometo a ponerme al día con los certificados y demás. Estábamos esperando también la resolución oficial de los nanoencuentros para poder que el certificado salga con todos los detalles. Así que bueno, ya les prometo que para la semana que viene van a tener la actividad del aula con los certificados para descargar. Digo la semana que viene porque estamos a jueves, lunes, esperemos que sea. Y también les voy a mandar los materiales que la doctora también nos va a eso es enviar, lo que más. y voy a solicitar los materiales anteriores para poder enviárselos así como pidieron en el chat. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco mucho y Gracias, nos vemos. gracias a El jueves todos. que Muchas viene ya va a estar gracias. ahora activa la inscripción. Muchas Bueno, gracias. gracias a todos. Adiós. Chao, hasta Hasta luego. luego. Chao.